¿Ve la presentación? ¿Se ve la presentación, licenciado? Sí, doctora, se ve bien. Ya, súper. Entonces, un segundito, busco y empezamos. Ujú. Buenas noches, colegas. Buenas noches a los organizadores. Empezamos la clase del día de hoy, continuando el avance de este módulo dedicado al derecho de familia y del menor del ámbito notarial. Ayer hemos visto los trámites en la vía voluntaria notarial que precisamente se refieren al ámbito familiar, que básicamente es el divorcio de mutuo acuerdo. También ahora vamos a analizar el tema de de la autorización de viaje de menor en la vía voluntaria notarial, ¿ya? Ya creo que con carácter previo les había indicado el día de ayer de que la autorización de trámite, o mejor dicho, la autorización de viaje del menor en la vía voluntaria notarial, ya es el único trámite dentro de la vía voluntaria notarial que no es permitido de acuerdo a ley iniciarse o proseguirse mediante poder, ¿ya? Es decir, que es uno de los pocos trámites en los que por ley y por disposición normativa se exige la presencia física de la persona, ya tenemos que hablar en singular y no en plural, que va a realizar la autorización, ¿ya? Entonces, ese trámite, en un principio, con la ley 483 y el decreto número 2189, se regulaba y se exigía de que sea solicitado necesariamente por ambos padres de forma personal, ¿ya? Pero ahora con el decreto supremo 5012, esta situación ya ha cambiado, puesto que la propia normativa legal permite que esta solicitud se realice mediante o a través de uno de los progenitores. Entonces, en la autorización de viaje del menor de edad, colegas, básicamente es un formulario sencillo de llenar en el que se tiene que consignar datos importantes que nos pide el sistema, ¿ya? Como por ejemplo el motivo por el cual se realiza el viaje con el menor de edad, ¿ya? El destino, el lugar del viaje, el tiempo de permanencia, ¿ya? La fecha exacta de salida del Estado Plurinacional de Bolivia del menor de edad y la fecha exacta de retorno del menor al Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué documentación tenemos que solicitar? Original y fotocopia de los documentos de identidad, obviamente, de los padres del menor de edad, ¿ya? También tenemos que solicitar el original del certificado de nacimiento del menor de edad. El certificado de nacimiento, evidentemente, en original no queda en archivo notarial, queda en la fotocopia. El original tiene que adjuntarse al formulario de autorización de viaje de menor para ser presentado en frontera o ante autoridad migratoria, ¿ya? Tenemos que también solicitar 2 fotografías o una fotografía. Bueno, antes eran 2 porque el formulario se llenaba y se pegaba la cédula en físico en el formulario. Eso ha dado lugar a que en algunas ocasiones se proceda a cambiar la fotografía del menor. Entonces ahora lo que se pide es que el usuario traiga la fotografía en formato JPG, ¿ya? Entonces nos pasan mediante WhatsApp al celular nuestro del asistente, descargamos la fotografía y jalamos la fotografía para pegarla al formulario. Por lo tanto, la impresión del formulario se hace incluida la fotografía, ¿ya? Y se tiene que pagar la alícuota a favor del Estado, que a diferencia de los otros trámites en la vía voluntaria notarial, que son 500 bolivianos más un boliviano que se paga al Banco Unión, aquí se paga 50 bolivianos más el boliviano por los servicios del Banco Unión, ¿ya? Ahora, les decía que el decreto supremo, colegas, ha cambiado de alguna manera el tema de los requisitos y de las exigencias que se tenía para la tramitación de la vía voluntaria notarial de autorización de viaje de menor de edad, puesto que antes refería hasta la misma tipicidad normativa, solicitado o autorizado por ambos padres, es decir, el requisito sine qua non era papá, mamá,
y que el menor viaje con papá o con mamá, ¿ya? Porque si solamente había papá, si solamente había mamá, o si el menor iba a viajar con la abuelita, con la madrastra, con el abuelo, con la hermana, etcétera, entonces no podía proceder el trámite mediante el formulario de autorización y necesariamente tenía que hacerse mediante un poder. En tanto que, como les reitero, el Decreto Supremo 5012 ya realiza varias modificaciones, también preveyendo el tema de la seguridad del menor de edad y también contemplando ciertas situaciones que sí existen en la realidad y que por tratarse de situaciones de fuerza mayor no posibilitan el cumplir los requisitos que en un principio se había solicitado mediante la ley 483. Entonces, a ver, los requisitos que cambian, la hermenéutica, ojo, colegas, los que son notarios o los que quieren aspirar a la carrera notarial, al ingreso a la carrera notarial. Para empezar, con la ley 483 nunca se nos había solicitado que nosotros hagamos una entrevista o tengamos una entrevista con el menor de edad, ¿ya? Es más, ni siquiera requeríamos la presencia física del menor, pero ahora sí se requiere la presencia física del menor, ¿ya? En las capacitaciones que hemos tenido con el doctor Yerko Paz, él refería de que tendríamos que tomar una entrevista personal con el menor de edad para preguntarle, para empezar, si él está de acuerdo con viajar, ¿ya? Si el viaje o los motivos de viaje que los padres refieren son verdaderos, si el lugar donde está yendo el menor de edad es el destino de viaje, etcétera, ¿ya? Y también que el menor de edad pueda rubricar y pueda digitar su cédula, la fotocopia de su cédula de identidad. Hay situaciones que a veces un poquito rayan el tema de la protección de los derechos de los menores de edad contemplados en el Código Niña, Niño, Adolescente, ¿ya? Obviamente el menor de edad no puede suscribir ningún documento notarial. Eso ya por demás entendido, porque ustedes bien saben que para suscribir cualquier tipo de documento notarial, sea protocolar o sea extraprotocolar, se requiere capacidad de ejercicio plena, la cual se alcanza a los 18 años de edad, con una excepción que es la emancipación de menores de edad, que puede ser solicitada por vía judicial y o vía notarial, como vamos a ver en el desarrollo de este módulo, ¿no es cierto? Entonces, acá se pide, sí, que el menor digite y ponga su huella digital en la cédula, la fotocopia de su cédula de identidad, y además de que tomemos los recaudos para acreditar que efectivamente hemos tenido la presencia física del menor. Yo he optado por ejemplo, sacar una fotografía. En los ambientes de mi oficina notarial, sacar una fotografía de los papás y al medio el menor de edad. Y hago imprimir la fotografía y esa adjunto a la matriz notarial. Eso también me bueno, han visto en la inspección que me ha hecho la DIRNOPLO y la doctora me ha dicho, excelente, doctora. O sea, con eso realmente demuestra de que el muchacho, el menor, ha venido acá, ha estado acá y que se ha cumplido todo lo que ahora el Decreto Supremo establece. También va la pregunta, ¿no? Ahora, si es una guaguita de un año, de meses, no vas a hablar con la guaguita no te va a entender, ¿no ve? Bebecito lindo no te va a entender. ¿Y qué huellita pones de su pulgarcito? No, pues tenemos que poner la huella del plantar, la huella del piecito de la guaguita, ¿ya? Porque en su cédula está la huella de su piecito, entonces tenemos que poner la huella del piecito y sacar la fotito de la guaguita con los papás para acreditar que por lo menos la guaguita ha estado físicamente con nosotros. También saben, colegas, pienso yo, y toda vez de que nuevamente he empezado a reabrirse este caso de la tal y famosísima Gabriela Zapata, ya, donde decían, ¿no? De que había la guaguita, el supuesto hijo de Evo Morales, cuando en realidad, al parecer, no había tal hijo, ya. Entonces, creo que también atendiendo todas esas situaciones que sí parecen sui generis, que sí parecen sumamente especiales, ya es que se ha pensado en el tema de contar con la presencia física del menor.
Y también, obviamente, en situaciones en que el menor no esté de acuerdo en viajar, este pueda exteriorizar esta situación y evitar que se dé curso al formulario de autorización de viaje del menor. Y en casos extremos donde el menor aduzca de que es objeto de maltrato o de que al parecer está queriendo ser sacado del país a objeto de realizar trata y tráfico de personas con él y o ella, o de que se realice o se pretende realizar comercio sexual con el menor, etcétera. Inclusive inmediatamente el notario debería tener la obligación de contactar a la policía, a la FELCB, etcétera, a la brigada, a la Defensoría de la Niñez, a objeto de que pongan en buen recaudo al menor de edad. Pero esa es básicamente la motivación de solicitar toda esta hermenéutica de trabajo cuando se trata de menor de edad, ¿ya? Ahora, les decía, el caso generalmente usual para dar curso de estas solicitudes es que estén papá y mamá y que solamente el menor viaje o con papá o con mamá, ¿ya? Pero también el decreto supremo dice que en caso de viudez o de un solo progenitor, el cual esté debidamente acreditado, será solicitado únicamente por este progenitor, ¿ya? Entonces, viudez, fácil, solicitamos certificado de defunción original y fotocopia del padre que ha fallecido, ¿ya? Va la pregunta, ¿en qué caso será procedente el tema de que sea solicitada por un solo cónyuge o, mejor dicho, un solo progenitor, ¿ya? Y que esa situación jurídica sea debidamente acreditada? Cuando, por ejemplo, ha habido pérdida de la guarda del menor de edad, ¿ya? Entonces, o cuando la mamá es mamá soltera, ¿ya? No tiene... no tiene al papá que lo ha reconocido al menor, por lo tanto, en esas situaciones, obviamente con la situación jurídica debidamente acreditada con documentación necesaria que respalde este hecho, ya tenemos la posibilidad de dar curso a la autorización. Y evidentemente muchos notarios, cuando se nos ha socializado estos cambios, observaban y decían, esto es hasta raya en lo ridículo, porque si solamente uno de los padres ya tiene la guarda del menor, o si uno de los padres ha firmado, un ratito, por favor, un minutito, les ruego. Ay, me escriben y la gente, dando un minutito, por favor, les ruego. Ya, entonces les decía, los notarios observaban y decían, es ridículo, o sea, ¿para qué vas a gastar en pagar los servicios del notario? ¿Para qué vas a pagar la alícuota a favor del Estado si tú eres viuda o viudo? O el niño es hijo natural, que nunca ha sido reconocido. Ya, pero les reitero, todo tiene su razón de ser. ¿Por qué? Básicamente, ¿ya? Porque estas situaciones jurídicas muchas veces son incomprendidas en frontera, con las autoridades fronterizas, no tanto del Estado plurinacional, sino de los países extranjeros. Entonces, sí hay un problema en el tránsito del menor de edad. ¿Ya? Porque la mamá va a presentar el certificado de nacimiento del menor, de defunción del papá o de la mamá, ¿ya? Entonces, las autoridades de migración o de frontera no tienen la posibilidad de realizar la confrontación de la autenticidad del documento, ¿ya? Y muchas veces desconocen el procedimiento de la hermenéutica. Entonces, en situaciones en las que el menor viaje a países que, por ejemplo, no pertenecen al convenio de Mercosur o a países de Europa, de Estados Unidos, etcétera, por más de que exista el estado de viudez o por más de que el menor de edad sea una persona o sea hijo natural que nunca haya sido reconocido, vale la pena, sí, realmente pensando en esos contextos, en solicitar la autorización de viaje del menor de edad. Entonces, para ello, ya los técnicos informáticos del Simplu han cambiado ya o han adaptado el formulario a estas situaciones de carácter evidentemente peculiares, ¿ya? Objeto de que se dé curso a estas autorizaciones, ¿ya? También, colegas, es necesario tomar en cuenta el tema de la apostilla.
¿Por qué? Porque muchas veces se piensa de que el formulario de autorización de viaje es suficiente para trasladar al menor fuera del Estado plurinacional de Bolivia, porque ustedes bien saben que esta autorización está destinada a los viajes al exterior, no a los viajes al interior, porque los viajes en el interior se realizan generalmente con poder, ¿ya? O con alguna autorización de viaje de la oficina de la niñez y adolescencia, pero en este caso no. Entonces, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, de que hay países que, les reitero, por ejemplo, signatarios del Mercosur, Perú, por ejemplo, no pide que la autorización de viaje del menor esté apostillada. Por lo tanto, tú presentas tu formulario de autorización de viaje del menor y tiene la validez suficiente para que el menor entre y salga de Perú y de Bolivia sin ningún problema. Lo que no pasa, por ejemplo, con Chile, ¿ya? Chile sí o sí requiere y necesita la apostilla. Una vez yo recuerdo un notario me llama sumamente preocupado, me dice, doctora, le cuento, están en frontera los señores que han venido, les he hecho la autorización de viaje, yo no conocía o no tenía conocimiento de que tenía que ser apostillado porque están viajando en Chile, están en frontera y no les dejan pasar la frontera, me están llamando, me están amenazando, me han dicho de que van a volver a La Paz, van a ir a la departamental, ponerme denuncia, que yo sea responsable de pagar todos los daños y perjuicios que se ha ocasionado a la familia, ¿ya? Entonces, en esos casos, colegas, obviamente el notario, como les digo, tampoco es una fuente inagotable de conocimiento. ¿Qué se recomienda? Se les dice, papito, mamita, vaya a Cancillería y pregunte si al país donde usted está viajando requiere ese país que la autorización esté apostillada. Si está apostillada, colegas, ni modo, hay que apostillar, el chiste te cuesta 300 bolivianos, ¿ya? Además de lo que demora. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben, colegas, el procedimiento de la apostilla. A ver, vamos a recordar cuál es el procedimiento de la apostilla. Emites el formulario de autorización de viaje del menor, ¿ya? Y ¿qué es lo que haces? Ingresas tenemos un sitio que, ay, Dios mío, se me ha ido, colegas, me muero, se me ha ido el nombre del sitio que tenemos, que la DIRNOPLU ha habilitado para el tema de las legalizaciones de documentos para el exterior, para también comprar valoradas físicas. El CIPSES, autorita, el CIPSES. Ay, doctora, le agradezco mucho. Ay, sabes. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, doctora hermosa. El CIPSEN. Siempre me olvido. El CIPSEN, exacto. Gracias, querida doctora. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, a Chile no hay ni dónde mandar a preguntar, sí o sí apostillado, sea poder, sea permiso de viaje del menor de edad, apostillado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ingresan al CIPSEN, generan el código CPT para el tema de la apostilla, de la legalización, mejor dicho, que se hace en la dirección del notariado departamental para la firma del notario, ¿ya? Pero ojo, que con carácter previo se tiene que, o el usuario tiene que ir a un internet o él hacerlo mediante su celular, ingresar a la página de apostilla de la Cancillería y generar el código de apostilla, porque el CIPSEN nos pide el código de apostilla cuando el documento va a ser apostillado. Entonces tenemos que tener ya el código de apostilla. Ahora, si ustedes pueden colaborar al usuario en generar el código, sería excelente. A veces, evidentemente, saben la verdad, colegas, a veces por ayudar nosotros nos embromamos la vida, ¿no? Porque a veces el sistema se colapsa, se cuelga y la gente, ay caramba, que a veces es tan difícil trabajar con la gente y la gente en vez de agradecer, porque eso no es, ojo, trabajo del notario, eso de generar el código de apostilla, no. Generar el código CPT para los 51 bolivianos, que es el costo para el tema de la legalización. Sí, eso obviamente lo tiene que hacer el notario porque el usuario no lo puede hacer porque el código CIPSEN es de único acceso para el notario. Nadie más puede ingresar, ¿no es cierto? Pero el código de apostilla no. Pero bueno, si podemos ayudar y también, como siempre digo, ¿no? Hay que saber realmente, ahora cada día me doy cuenta de que hay que saber a quién ayudar. Hay gente a la que
caramba, es mejor no ayudarle, decirle, vaya, haga y me trae aquí. Porque a veces por ayudar colegas, les reitero, pasamos muy, pero muy malos momentos, ¿ya? Y realmente producimos bilis en situaciones que nos las ganamos gratis, que nosotros no tenemos por qué estar ahí haciendo trabajo ajeno. Entonces, si consideran que es pertinente, háganlo. Si no, colegas, consejo de conejo, vaya, usted genere usted su código bajo su responsabilidad, me trae aquí al código, yo le genero el código CPT y yo ni siquiera les dicto, agarro, digo, pésame el celular, foto, aquí está la foto, para que nadie diga mentira, la doctora no nos ha dicho, etcétera, etcétera. O le digo, mándeme un mensaje de WhatsApp a mi WhatsApp y por WhatsApp le envío, tengo la prueba del envío, ¿ya? Para que no haya el malentendido de que la doctora no me ha dicho, la doctora es una mala, la doctora esto y el otro, ¿ya? Entonces, con eso, el usuario tiene que ir a la dirección del notario departamental, que, bueno, en La Paz es en la 3 de Obrajes Costanerita. Y solamente es en las mañanas, creo que es de 9 a 10:30 de la mañana, tienen que llevar el original del documento, más 2 fotocopias de todos los documentos, ¿ya? Recomiéndele eso al usuario, porque cerca de la DIRNOPLU no hay fotocopias. Y la gente hasta de eso se enoja y reclama y reniega contra el notario y ese rato dicen, ay, pero la doctora no me ha dicho. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué costumbre tengo? Tengo unos volantitos, unas hojitas, donde doy toda la indicación con chubis de qué se tiene que hacer para el tema de la apostilla, para no estar dictando, que dícteme, que anótemelo, que no le escucho, no le entiendo, repítame 20 veces, haga el papel, lea y haga lo que dice el papel, ¿ya? Entonces, el usuario va a la dirección del notariado, deja el documento, objeto que el director departamental legalice únicamente la firma del notario. Lo único que hace el director es legalizar la firma del notario, nada más. No, no da fe o no autoriza o no da por bien hecho el contenido del documento. Ahora, obviamente, si el documento está manifiestamente mal elaborado, la dirección del notario no va a dar curso y va a llamar al notario o en algunos casos pues, iniciará una acción disciplinaria de oficio, ¿no es cierto? Antes, por ejemplo, sí, otra épocas, había una doctora, bueno, obviamente no les digo el nombre, ¿no? Que trabajaba en la dirección del notariado, que se daba la tarea de revisar palabra por palabra los poderes. Y la mayoría de las veces observaba los documentos sin tener una noción mínima de lo que es derecho de familia, derecho civil, derecho penal, y decía, ¿por qué eso no tiene que ir? Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y realmente era un suplicio mandar los documentos a la departamental, a objeto de que legalicen los documentos. Ahora, afortunadamente no pasa esta situación y nosotros mandamos bueno, no nosotros, ¿no? El usuario tiene que ir a dejar el documento y en el plazo de 24 a 48 horas tiene que volver a la dirección del notariado y recoger el certificado, que es una hojita donde se legaliza la firma. ¿Ya? Y como el trabajo ya se hace en interoperabilidad entre la DIRNOPLU y la Cancillería, ya este documento también se sube a el tema de la Cancillería y el usuario tiene que ir a la Cancillería objeto de realizar el depósito de el arancel que tiene la Cancillería, que en este caso, si más mi memoria no me falla, son 300 bolivianos. Se cancela este dinero y la apostilla no es que te la entregan físicamente en tu manito, no, sino que lo más lindo de todo, como hace la DIRNOPLU con nuestras famosas y bien merituadas, valoradas digitales, que no entiendo en qué consiste su valorada digital, nos cobran 3 pesos y nosotros ahora imprimimos todito el documento. Yo no me explico los 3 pesos de qué es, pero bueno, pues ni modo, pues en ese momento tenemos que pagar porque ir a pelear es pelear contra la pared realmente, ¿ya? Y la Cancillería hace lo propio, te manda el documento digital, ¿ya? Al correo electrónico que tú registras al momento de solicitar el código de apostilla y puedes imprimir el documento, obviamente en color, ¿ya? Y ya ese documento te sirve para salir a frontera. Entonces, colegas, la mayor recomendación que yo les hago cuando ustedes tengan que realizar el tema de la autorización de viaje del menor de edad, ya en la vía voluntaria notarial es eso, ¿ya? A más de o aparte de que se verifique todos los datos de los usuarios, bendito sea Dios, el sistema Simplu sí tiene muchas bondades.
al igual que tiene muchas deficiencias, porque se corta, hoy ya se cortó 3, 4 veces, y saben, es una tensión nerviosa, y los que son colegas me van a comprender, ¿ya? Y no creo que nadie me diga que no, ¿ya? Pero es una tensión nerviosa increíble, porque en lo más bonito que estás haciendo tu documento, ¡pum!, el sistema te saca, si no es que guardas cada 20 segundos tu documento, se te borra, ¿ya? Y el sistema no vuelve, y lo peor de nuestras autoridades y lo peor de los ingenieros es que no mandan un mensaje indicando, dígales a los usuarios que en 10 minutos volverá el sistema. Ok, nos damos un break, 10 minutitos, ya a ver, parate, da una vuelta a la manzana, comete una fruta, tomate un mate y ya, relájate y en 10 minutos al usuario dile que vuelva para que su documento se le entregue. ¿Ya? Pero el usuario saca rato, que doctora, que usted es una inútil, una incompetente, que porque... Y el otro viene, y no sabes qué razón darle o qué explicación darle para empezar del porqué del sistema y para lo peor, cuándo va a volver el sistema. Entonces, eso realmente es un perjuicio evidente y es muy grande, ¿ya? Y en esas circunstancias, colegas, es bien difícil el tema de otorgar un servicio notarial, pero una de las bondades innegables del sistema, colegas, porque también ahora es más carito todo, es el tema de que el sistema ya genera automáticamente los datos de identidad. Si tú te equivocas, ya, y por ejemplo, pones Calizaya con S, cuando es con Z, el sistema dice persona no registrada, te cobra tu pesito o 2 pesitos, dependiendo del sistema de contratación o el sistema JSON que utilices tú, pero intentas 10 veces, bueno, 10 pesos, 20 pesos, pero el sistema, una vez que te sale el botón o la línea verde o el color verde, es que implica que los datos son correctos. Por lo tanto, error en los datos no va a existir, ¿ya? Pero sí puede existir, colegas, error en las fechas. A veces dicen 3, porque máximo son 90 días, máximo es 90 días que se puede dar el permiso o el tiempo de vigencia de este certificado, de esa autorización, son 90 días. No puedes dar por más, por menos sí, por más tendría que ser entonces un poder, sí o sí tiene que ser un poder, que igual se tiene que apostillar, ¿ya? Entonces, tienes que Doctorita, tener... disculpe Sí, que le corté, puedo dígame. cortar, disculpe. Me entra una duda. Yo he hecho autorización de viaje y no he visto el formulario para esos casos especiales y tampoco existe un espacio de observaciones donde uno pueda hacer constar, aclarar que esa persona, por ejemplo, es viuda o madre natural, etcétera. No sé si yo estoy No, mal, pero no lo he encontrado yo ese formulario. Sale un único formulario y no existe un casillero específico para poner esas observaciones. ya, lo que han indicado, doctora, en la dirección del notariado es que estos cambios ya se están implementando, así tal cual, han indicado ya se están implementando. La verdad, querida doctora, yo tampoco he tenido la oportunidad de ver ese tipo de situaciones. Yo los formularios de autorización que hago en mi oficina son básicamente solicitados por ambos padres. Creo que esa es la situación más común y más usual que se presenta, ¿ya? No he tenido la oportunidad de prestar el servicio a un solo de los padres en caso de viudez o en caso de hijo natural o en caso de pérdida de la guarda del menor de edad. No he tenido esa oportunidad y tampoco he tenido conocimiento de colegas que hayan solicitado la habilitación de esa opción en el sistema. Lo que nos ha indicado el ingeniero Gualpara, que es el jefe de sistemas de la DIRMOPLU, es de que ya se estaba trabajando para implementar esas modificaciones, ¿ya? Ah, ya. Entonces, la verdad, yo creo que serán implementadas según la DIRMOPLU hace un mes, en próximos días, bueno, pues, ¿cuándo será que se implemente? ¿Ya? Yo creo que suficiente era poner un casillero, un espacio más para observaciones y ahí aclarar, ¿no? La situación. No, lo que dijeron, doctora, si a mí no me falla la memoria en las capacitaciones, y yo también conversando con algunos funcionarios de la DIRMOPLU, es de que no iba a haber una casilla de observaciones como tal, sino que se iba a habilitar un formulario donde únicamente se consigne el nombre del papá que hace la autorización y obviamente que es el mismo con el que va a viajar el menor de edad.
Y también se va a habilitar en ese formulario una casilla en la que se explique el motivo por el cual no está presente el otro papá, ya sea, como le decía, caso de viudez o caso de hijo natural o caso de pérdida de guarda y tutela del menor de edad. Entonces, sí se va a modificar el formulario y se va a poner esa opción. O sea que lo que yo más o menos implico que existirán pues dos formularios. Uno en el que la solicitud va a ser realizada por ambos padres y otro formulario en el que va a ser solicitada por uno solo de los padres y donde se explicará la razón de la incomparecencia del otro papá. Yo honestamente le digo, doctora, creo que van a ser muy pocos los casos que se presenten. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, colegas, en el caso de viudez, por ejemplo, las mamás presentan el certificado de defunción del papá y ya en migración creo que no hay mayor problema en permitir la salida o el ingreso del menor a Bolivia. Tal vez sí hay problemas, como les decía, en Chile. Chile sí es muy estricto en el tema de estos permisos, estas situaciones, peor con las tensas relaciones que mantiene con Bolivia. Pero Perú, Argentina y demás, en lo absoluto no te pide el tema de apostillado, el tema de un formulario de autorización en caso de viudez, en caso de mamá natural tampoco. Sí, tal vez se requieran estas situaciones en caso de pérdida de guardia y custodia de tutela, mejor dicho, del menor de edad, sí, evidentemente. Pero en los otros casos yo lo veo muy poco probable. Pero si la Dignoplu ha habilitado esta opción, es que me imagino que también ha atendido la solicitud de algunos usuarios que veían que no podían acceder a ese formulario debido a que no había un papá o una mamá que de la autorización, ¿no? Pero le reitero, va a ser sumamente, pues, excepcional. Entonces, en el momento, colegas, creo que todavía no se ha habilitado el sistema, pero sí el doctor Yerko ha indicado que ya se iba a habilitar. Entonces, me imagino que máximo será hasta abril que se habilitará el sistema, pero vale la pena, colegas, que ya estemos preparados para esa eventualidad, porque muchas veces decimos, ¿no? No es trámite difícil que alguien lo haga y al día siguiente, pues, se nos presenta ahí el usuario y el hecho de que nosotros no podamos dar el servicio porque no sabemos, ¿ya? Eso es una falta, evidentemente no es una falta grave, es una falta leve de negación del servicio notarial, ¿ya? Pero ustedes saben muy bien que dos faltas leves constituyen una falta grave, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar preparados para el tema de la prestación de un servicio notarial, por más que sea nuevo, innovador, etcétera. Bueno, tendríamos que crear el procedimiento, ¿ya? Y ver las formas y maneras de respaldar, como siempre les digo, la actuación notarial. Pero como le digo, querida doctora, hasta el momento, sí, evidentemente creo que no se ha habilitado esa opción en el sistema, pero vale la pena ya tener la preparación y tomar los recaudos necesarios y en lo mismo o en igual circunstancia que en la autorización solicitada por ambos papás, en este caso donde solamente un papá vaya, igual, de forma inexcusable, tenemos que pedir la presencia física del menor de edad. También va Gracias, una pregunta. doctora. No, un placer, doctora. También va una pregunta, ¿saben? Decían, ¿qué pasa en el caso de que el menor, por ejemplo, el papá con el que tiene que viajar el menor está en La Paz y el menor vive y estudia con la abuelita en Beni? Hay 500,000 casos de esos, colegas, donde la mamá, cambita, veniana, buena moza, muy bonita, con vistas de tener mayor expectativas para el futuro, mayores posibilidades laborales, se viene a La Paz, ¿ya? Y deja la guaguita con la mamá o con el papá o con los abuelitos en Beni. Es súper usual en Santa Cruz, es pan de cada día eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el formulario de autorización de viaje del menor? No está el menor, no se puede, colegas, no se puede. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer la entrevista con el menor? Alguien decía, pero hay los medios tecnológicos, hacemos videollamada y grabamos. Ya, ok, salvada puede ser esa situación. ¿Y la huella del menor? ¿Cómo hacemos la huella del menor? No va a haber huella del menor. Entonces, en esas situaciones, colegas, o el menor viene a La Paz a cumplir con todo ese protocolo de actuación que ha ya marcado la Dignoplu, o la mamá va a Beni y hace todo el trámite ya en Beni.
apostilla y demás en Beni y la autorización. Ojo, porque otra recomendación, colegas, ¿ya? Muchas veces no orientamos bien al usuario. Entonces, le damos, digamos, el formulario de autorización y le dicen, tiene que ir a la dirección del notario. Y la gente piensa que puede ir a cualquier dirección departamental ya para que se haga la legalización de la firma del notario. Y no es así, colegas. DIRNOPLU de La Paz o la departamental de La Paz solo y exclusivamente legaliza documentos de notarios de La Paz y el Alto y sus provincias, es decir, del departamento de La Paz. No puede ser de Cochabamba, no puede ser de Oruro porque es cerquita a La Paz, no lo puede hacer, colegas. A lo mismo que un usuario viene con un documento de Cochabamba y pretende legalizarlo aquí en La Paz, no se puede hacer, porque eso no está dentro de las competencias del, por eso es director departamental, sola y únicamente atiende casos del departamento de La Paz, colegas. Entonces le tienen que decir a las personas, a veces me dicen, estamos de paso aquí en La Paz. Mamita, si estás de paso en La Paz y tú vives en Cochabamba, yo te aconsejo que hagas el trámite en Cochabamba, porque sí o sí, yo le explico todo el procedimiento. Voy a hacer en un día, mamita, es imposible que lo hagas en un día, porque en la DIRNOPLU, por muy capo, por muy bonita, vayas a hacer ojitos, o tú muy simpático, ojitos a las doctoritas tan simpáticas de la DIRNOPLU, doctoritas muy bonitas en la DIRNOPLU, bien buenas gentes, muy buenas gentes son realmente las doctoritas de la DIRNOPLU, de la Departamental de La Paz. A mí a lo menos me caen muy bien todas. Antes habían unas doctoras, ay Dios mío, un poco malitas, son bien bonitas las doctoritas, son jovencitas, con buen carácter, son pacientes, entonces no es por nada, ¿no? Pero son buenas gentes, a mí a lo menos me parecen muy buenas gentes las doctoritas, ¿ya? Entonces, hay alguna vez un sujeto muy simpático, doctorita, les hago ojitos, no, aquí no se puede hacer ojitos ni nada. O el director departamental, ¿no? Que es muy simpático el director departamental, el doctor, ay, se me olvidó, se me ha ido el nombre del doctor, simpático, tiene su gracia el doctor. Entonces, no se le puede ni hacer ojitos ni nada, doctores. No es su competencia, no puede. Es como si a mí me traen un documento notarial de Potosí para que yo lo legalice en mi notaría, no puedo legalizar documentos de otros notarios. Es lo mismo el director. Entonces, tú como notario le tienes que recomendar, papito, mamita, ¿ya? Siempre con cariñito, ¿ves? Porque hay gente tan susceptible que si le hablas así con un tono de voz medio golpeado, dice, ya me estás gritando, ya me estás maltratando, doctor. Entonces, papito, mamita, si tú estás de paso y tú no vives en La Paz, yo te aconsejo que vayas donde tú vives y hagas el trámite donde estás. Ya, porque aquí, si tú lo haces acá, que tienes todo el derecho de hacerlo, por lo menos te tienes que dar bajita a la mano 3 días. Contempla tu estadía de 3 días, tu hotel de 3 días, tu alojamiento de 3 días, alimentación de 3 días. O caso contrario, dejas el documento y vuelves a recogerlo. No hay otra manera. Muchas veces a mí, una vez he hecho ese servicio que me arrepentí en el alma. Dice, doctora, ni siquiera me han pagado ni nada, pues me ha dado pena la situación de la señora, dice, no tengo dinero, no tengo recursos, le suplico, le imploro, así se ha arrodillado, usted hágame el trámite y me manda el documento por courier. Puta, ni ética. He tenido que ir a la dirección del notariado, hacérselo trámite, ir a recoger, puta, ay caramba, trabajo así por demás tontera, ni modo, ya me comprometí que iba a hacer. Llamar al courier, enviar por courier, comprar el sobre, bueno, ni modo, gajes del oficio, ¿no? Pero esa es la recomendación, colegas. Ya, saben de las indicaciones, colegas, de forma bien completa. Y lo mejor saben que es, colegas, hacer esos papelitos, entregar requisitos, por ejemplo, para aceptación de herencia, tengo mi papelito. Requisitos para divorcio, tengo mi papel. Y dice lo que tiene que sacar, dónde tiene que sacar, inclusive más o menos el costo de lo que tiene que sacar, también que la gente tenga una idea. Y más o menos que les explico el procedimiento, así. ¿Por qué? Porque la gente a veces no entiende, no escucha, no comprende bien. Y viene y 20 veces. Y doctora, ¿qué me ha dicho? Doctora, ¿cómo es? Pero y también hay gente bien pancha que quiere que tú le expliques con chubis, como si fuera, yo mi último guaguita tiene 8 años, ¿ya? Todos le decían el dirnoplusito porque ha nacido cuando, bueno, yo estaba, cuando ingresó a la carrera notarial.
ya, no a la carrera notarial, sino al tema de notario, porque la carrera notarial ha iniciado el 2018, mi guagua ha nacido el 2014, ya, entonces le decían el digno plusito, es como a mi guaguita, ¿no ve? Que se les explica 20 veces a los chiquitos, hay gente que quiere que hagas eso, ya, obviamente entre los cortes del sistema, entre el trabajo que tú tienes que hacer, porque tú tienes que hacer el trabajo, tus asistentes son eso, te tienen que ayudar, no tienes que delegar todo a tus asistentes, tú tienes que hacer el trabajo, revisar, etcétera. Entonces ya no hay paciencia y no hay tiempo. La verdad es esa. Entonces le digo, por favor, pida al asistente el papel, lea bien. Si tiene alguna duda que no es en el papel, venga, yo le explico. Pero por favor, así rápido. Entonces tengo mis papelitos y ahí está explicado todo. Bendito sea Dios, hasta ahora no he tenido ningún problema, ninguna queja de que usted no me ha dicho, de que usted es una mala, de que me ha orientado mal. Más bien que todo ha salido bien. Pero otros colegas, yo sé que no tienen la misma suerte y realmente saben por estupideces, han sido procesados y han sido o han reprobado la evaluación por cosas que son ridículas, que no tienen sentido, han sido denunciados. Y por esas estupideces de que no me ha dicho, de que no esto, de que no el otro. Por eso les digo, colegas, es tan importante las cámaras, porque hay en las cámaras y cámaras con audio. Eso no tampoco cuesta caro, o sea, creo que es 2.000 bolivianos, tampoco es barato, ¿no? Pero es una buena inversión, colegas, porque cualquier denuncia, bueno, aquí yo tengo mi backup, voy a yo ya he aprendido con mi asistente, buscador, vamos al buscador, hora, más o menos la fecha, más o menos la hora, y ahí vemos todo y hacemos la captura. ¿Mm? Y ahí se ve cómo se le entregas el papelito, cómo la persona entra, cómo hablas, cómo le explicas. Entonces aquí, inclusive saben, colegas, hasta psicológicamente, ya un policía me decía, sabe, es lo mejor que usted tenga cámara, porque hasta psicológicamente ya las personas se inhiben de hacer cualquier tontera o hacer cualquier denuncia al azar porque obviamente ellos ven las cámaras, ven el anuncio de que sonrió, usted está siendo filmado, ven de que usted tiene su backup, ¿ya? Y que ante cualquier eventualidad ellos no van a poder faltar a la verdad, porque usted puede buscar el archivo de la fecha, inclusive 2 veces a mí la policía me ha pedido mis grabaciones, no por hechos que hayan sucedido en mi oficina, bendito sea Dios, sino por hechos que han ocurrido fuera de mi oficina, no con gente de mi oficina ni relacionada a mi oficina, sino con gente que estaba pasando por mi oficina y como yo tengo también cámara en la puerta exterior de mi oficina, para que nadie quiera estar en la noche intentando lo que no tiene que intentar, ya me han pedido. Entonces, sí es bien importante y es siempre bueno hacerlo, colegas, ¿ya? Yo sé que, miren, yo, por ejemplo, antes les comento, tenía 2 secretarias, ¿ya? 2 asistentes. La primera que ha estado desde el 2014 conmigo, ¿ya? Y bueno, al final, saben, las relaciones se van desgastando, ¿ya? Por X o Z situación. Entonces, cuando yo, por una situación muy desagradable que pasó en mi oficina, he decidido poner la cámara, ¿ya? Y he puesto la cámara también con vista a su escritorio, porque obviamente la gente a veces, o la mayoría de las veces, primero ingresa a su escritorio, hace la consulta y después pasa al mío, ¿ya? Y también porque es una panorámica general del pasillo de ingreso, etcétera, ¿no? Y a ella eso le ha molestado bastante, el hecho de que yo ponga la cámara. Ahí he visto una cara de desacuerdo total, ya sus expresiones, su carácter. Bueno, la señora tenía un carácter sumamente especial desde un principio, pero en cierta manera era eficiente. Yo ya me había acostumbrado a ella. El problema de mí es que yo soy persona de costumbres y eso es malo. Yo me acostumbro a algo y le meto con la costumbre y sigo en eso y eso es sumamente malo. Entonces ya se molestaba, y al final ha renunciado. Entonces, bueno, pues amén, ¿no? Finalmente quien nada hace, no tiene, y ella decía, no, es que eso, mi privacidad, le decía, no te estoy poniendo cámara en el baño, ni en tu cuarto, ni en tu habitación, ni nada. Ese es mi derecho de poner la cámara, y tengo que poner la cámara donde considere pertinente, y bueno, ella ha renunciado, y bueno, se ha quedado quien Dios ha hecho que tenía que quedarse conmigo en buena hora, ¿ya? En buena hora, pero sí es completamente necesario, considero yo, y eso es un plus
en el tema de tu inspección, que tú tengas cámaras, que tengas la pantalla donde tú estás viendo qué es lo que está pasando en tu oficina, que tengas tu backup y además que saben, una gran ventaja de la cámara es que te descargan la aplicación en tu celular y tú desde tu celular ves lo que está ocurriendo en tu oficina. Muchas veces yo, por ejemplo, estoy yendo a comprar valores a la Dirmoplu y a veces tardamos porque la Dirmoplu aquí en La Paz es medio lejitos y es un tema complicado de conseguir movilidad y demás. Y cuando no me lleva el padre de mis hijos, entonces, bueno, me toca ir sola, ¿no? Y llevar los papeles y demás. Entonces, a veces yo estoy chequeando en mi oficina qué está pasando en mi oficina. Si hay gente, si no hay gente, qué está haciendo la chicoca, etcétera. Entonces, sí, eso es muy bueno porque, como les reitero, uno tiene que, doctores, tener los ojos abiertos, tiene que tener ojos en la espalda, tiene que tener ojos en todo lugar, porque nuestro trabajo, colegas, es tan, pero tan delicado que el día que pase algún problema o alguna eventualidad, nosotros no podemos decir, es que la Rosita Martínez de los Palotes ha hecho porque era mi asistente, no. En término estricto, colegas, la responsabilidad del notario es estrictamente personal. Nosotros no podemos delegar responsabilidad a nadie. El asistente es eso, ayuda nada más. Pero nosotros no podemos decir, es que el asistente ha hecho, el asistente ha sacado el formulario sin que yo sepa, al asistente le habían pagado dinero para que haga la macana que ha hecho, yo no tengo que ver, eso no es disculpa, más bien eso es agravante, porque ahí se demuestra realmente que tú no has cumplido tus obligaciones y sus deberes como notarios, ¿ya? Entonces tengan ese cuidado, colegas, y yo siempre pienso, ¿no ven? Es una recomendación que yo siempre hago, mucho es perjudicial. ¿En qué sentido? Mucho servicio notarial, ¿ya? Hace que tú pierdas el control de lo que estás firmando. Yo conozco colegas que no saben lo que están firmando. Te la siente bien, firma, 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 y a mí me sorprende, porque no saben lo que están firmando, no saben realmente si las personas están firmando, y yo tengo pleno conocimiento de algunas notarías en que el asistente saca el documento, lleva a firmar, presa documentos, los documentos están bailando por todo lado, realmente por todo lado, y eso es un peligro absoluto. Entonces, como siempre digo, ¿no? Pero cada quien sabe cómo maneja su trabajo y también saben los líos que se meten. Entonces, pero es delicado, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con los documentos que tú autorizas, principalmente en el tema de ventas, en el tema de constituciones, modificaciones de sociedades comerciales, etcétera. Leer, revisar bien, porque yo he visto muchas circunstancias en que uno de los socios, por ejemplo, trae el acta, ya donde en el acta se le autoriza a firmar la minuta y la matriz notarial de una transferencia de cuotas de capital. ¡Ay, Dios mío! Hacer eso, yo tengo pleno conocimiento de que hay varios notarios que han sido procesados por eso. El Código de Comercio permite, sí permite. Pero como tú tienes la certeza de que esa acta ha sido firmada por Juan, por Pedro y por José, ¿ya? Y que eso no es invento de uno de los socios, no tienes certeza. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en esas circunstancias y, como les digo siempre, colegas, saber a quién, ya, o a qué personas se le presta el servicio notarial. Bueno, ¿no tienen alguna duda hasta respecto hasta esa parte? ¿Podemos pasar? ¿Sí? Ya, creo que sí. Deme chance de 2 minutitos, por favor, para buscar la otra presentación. Lo que yo quiero también, colegas, una vez que hemos visto dentro de la vía voluntaria el tema de el divorcio de mutuo acuerdo y el tema de el, autorización de viaje del menor de edad, también analizar así súper rapidito el tema de la aceptación de herencia, ya que si bien es un trámite en materia civil, pero sí está relacionado en materia familiar, principalmente en lo que respecta a menores de edad, porque el Decreto Supremo 5012 ya reconoce la competencia de forma plena del notario para procesar el tema de aceptaciones de herencia con beneficio de inventario en la vía voluntaria notarial. Entonces, me esperan un minutito y ahorita les comparto la presentación.
Colegas, ¿pueden ver la presentación, por favor? Proceso sucesorio sin testamento. Sí, doctora. Ya, le agradezco, doctora. Entonces, a ver, rapidito vamos a ver esta parte para ya entrar a lo que respecta a la aceptación de herencia de menores de edad con beneficio de inventario, ¿ya? Ustedes bien saben que desde el año 2014 se crea la vía o se implementa la vía voluntaria notarial, ¿ya? Dentro de los trámites en ámbito civil hay, ustedes saben, ámbito civil y ámbito familiar. Ya hemos visto el ámbito familiar. Ahora rápidamente vamos a ver el trámite de proceso sucesorio sin testamento que se realizan dentro del ámbito civil, ¿ya? A ver, ¿qué es la sucesión, colegas? Básicamente es una forma de adquirir la propiedad de un bien o de varios bienes, ya mediante el fallecimiento real o presunto del de cuyos. ¿Ya? La sucesión ad intestato se difiere primero a los herederos forzosos y posteriormente, a falta de estos, a los herederos simplemente legales, ¿ya? Entonces, la sucesión ab intestato es aquella en la que no existe disposición testamentaria o habiendo una disposición testamentaria, esta ha sido declarada nula o es ineficaz o es observada o impugnada por uno o varios de los herederos, ¿ya? Entonces, en la sucesión ab intestato, lo que se pretende, y a lo menos en una sucesión de forma pura y simple, en la aceptación de herencia de forma pura y simple, lo que se pretende es que el heredero sea un continuador de la personalidad jurídica del de cuyos, ¿ya? Para que éste pueda ocupar el lugar del de cuyos en todas las relaciones jurídicas que se han entablado en su vida y que no se han extinguido producto de su fallecimiento. Los fundamentos de la sucesión que aplican tanto en el tema de la aceptación pura y simple, tanto en el tema de la renuncia, tanto como en el tema de la aceptación con beneficio de inventario, son el parentesco, ¿ya? El testamento y obviamente el fallecimiento, ¿ya? El parentesco, ¿por qué? Porque ante la falta de sucesión testamentaria, es decir, ante la inexistencia de un testamento, que puede ser un testamento abierto o un testamento cerrado, ya la transmisión de derechos y obligaciones de el de cuyos con efectos mortis causa aplica a través del fundamento del afinidad o civil, ¿ya? Entonces, el fundamento esencial para demostrar la vocación hereditaria que tiene uno o varios sucesores será precisamente el parentesco consanguíneo, que puede ser línea primero descendiente o ascendiente, ¿ya? Y el parentesco por afinidad o civil, que será, por ejemplo, el parentesco que se crea producto del matrimonio civil o producto de la unión libre, ¿ya? Entonces, el otro fundamento de la sucesión testamentaria será el testamento, que como les reitero, el testamento es una de las formas de también permitir que el sucesor testamentario o heredero testamentario continúe con la personalidad del de cuyos, ¿ya? Entonces, en este testamento, obviamente, se tendrán que respetar las legítimas de los herederos forzosos, porque ustedes bien saben que única y exclusivamente los herederos forzosos son los que tienen derecho a tener la legítima. Y el fundamento más importante, colegas, de la sucesión es el fallecimiento, ¿ya? Sí o sí el fallecimiento. No se puede, colegas, yo he visto en algunas circunstancias, vienen a mi oficina y me dicen, doctora, nos hemos enterado que es sinvergüenza de nuestro hermano, había hecho que nuestros papás se lo compren una casa para él con el ahorro de nuestros papás, les había hecho vender terrenos de Santa Cruz, ya es un sinvergüenza, nuestros papás están enfermitos, están viejitos, lo que queremos es que él ahorita haga la renuncia de la herencia y vamos a firmar todos, incluidos nuestros papás. ¿Se puede? No se puede. Porque el fundamento de la sucesión, principalmente de la sucesión ab intestato, tanto para la aceptación, tanto como para la renuncia, ya es el fallecimiento real o presunto del de cuyos. Por lo tanto, el fallecimiento determina la apertura de la sucesión hereditaria. Los principios de la sucesión, colegas, son la prevalencia, porque
sucesión ab intestato, inclusive está por encima de la sucesión testamentaria, puesto que la sucesión ab intestato obedece a normas de carácter de orden público, ya que no se puede modificar o eludir por acuerdo de voluntades. La exclusión, que implica de que el grado más próximo excluye al más lejano, ¿ya? También implica el derecho de heredar o el hecho de heredar por derecho propio, que es, por ejemplo, los hijos heredan por derecho propio a los padres, ¿ya? Y cuando los hijos fallecen o cuando estos son declarados indignos, son desheredados o estos renuncian a la herencia, aplica el derecho de representación hacia los descendientes y el derecho de representación opera hasta lo infinito. El trato igualitario que existen entre los herederos de la misma línea, por ejemplo, entre los hijos, independientemente del origen de los hijos, sean estos naturales, sean estos habidos de la forma como hayan sido procreados y demás, no interesa, ¿ya? Tienen un trato igualitario, que es también la universalidad. La sucesión ab intestato aplica a la universalidad de bienes, es decir, que tú aceptas todo el patrimonio hereditario, sean más pasivos, sean más activos, aceptas todo. Renuncias a todo, ¿ya? Y la legalidad, es decir, que los principios o fundamentos de la sucesión ab intestato están establecidas principalmente en el Código Civil y en el Código Procesal Civil, ¿ya? Ahora, colegas, también es importante que nosotros como notarios, y eso es lo que dice el Decreto Supremo 52, ahora con meridiana claridad, que apliquemos el principio de asesoramiento, ¿ya? Entonces, muchas veces hoy día venía una de mis usuarias, a veces unas viejitas, ay, socorro mío, que creen que yo soy la mamá, que les tengo que explicar todo el día y toda la semana tengo que estar solamente con ellas explicándoles y escuchándoles todas las peripecias que han pasado y antes lo hacía, pero ahora realmente ya no tengo ni el tiempo y la verdad, colegas, la edad tampoco pasa en vano ni la paciencia para eso, ¿ya? Entonces ya la viejita, pucha, pues, que me contaba la historia desde que ha nacido, con su esposo, con sus hijos, que una cosa, que otra cosa, y al final la señora dice, ¿qué se llama? Yo quiero, no sé si voy a hacer el trámite sola, me han dicho que no puedo, que tengo que ser necesariamente con mis hijos, y hay notarios que dicen, no, tienen que hacer todos, y eso es falso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la aceptación, colegas, y la renuncia, y cuando hablamos de aceptación, entendemos que estamos aplicando o implicando el tema de la aceptación pura y simple y la aceptación con beneficio de inventario, ¿ya? Entonces, la aceptación y la renuncia, colegas, son derechos individuales irretractables y que operan de forma retroactiva y que son elegidos por cada uno de los herederos de forma individual. Vale decir que si hay una mamá o mejor dicho, una cónyuge supérsite y 8 hijos, ya, habidos por aquí, por allá, a diestra y siniestra, pero al final hay 8 hijos, ya. Entonces, hoy día la viejita me decía, no, mi marido es un sinvergüenza, ha fallecido, pero doctora, ha tenido hijos con todo el mundo, hasta con la empleada. Yo no le voy a heredar, no voy a permitir. Le digo, no, señor, usted no tiene por qué permitir ni heredar ni nada. Usted no va a heredar, ¿ya? Quien va a heredar es el muchacho, ¿ya? Al papá. Y me dice, es que es injusto porque eso es mi trabajo, pero esos son bienes gananciales por sustitución, ¿ya? Y el hijo, por eso les decía uno de los principios de la sucesión, que es la universalidad y el trato igualitario, ¿ya? Hereda por igual, sea el origen que tenga, ¿ya? Entonces, colegas, el derecho de renunciar y aceptar son derechos individuales, que cada heredero tiene la opción de elegir y optar por una de las alternativas que les da el Código Civil sin necesidad de contar con la anuencia de los otros herederos, ¿ya? Uno acepta, otro puede renunciar, otro puede aceptar con beneficio de inventario y otro esperar hasta el día de la pera a ver qué decide, ¿ya? Y esa es la opción que tiene cada uno de los herederos, ¿ya? Ahora, también es cierto, colegas, de que tanto la aceptación y la renuncia de la herencia puede anularse cuando se ha probado de que ha existido error, ha existido violencia o ha existido dolo, ¿ya?
Por eso mismo les digo, colegas, que todos los documentos que se firmen en sus oficinas notariales ya se hagan de una manera tan pulcra en la que se evite el tema de que las personas puedan aducir en el futuro que ha habido error, que ha habido violencia o que ha habido dolo en la aceptación. ¿Por qué? Porque si se aduce uno de estos tres motivos, también el notario va de cajón en un proceso disciplinario, porque finalmente donde se ha tramitado este proceso es en notaría de fe pública, ¿ya? Les decía, colegas, que tanto la renuncia como la aceptación son irretractables y son universales. Es decir, que uno acepta y acepta todo. Acepta lo bueno y lo malo. Puede ser que yo pongo siempre ese ejemplo, ¿no ve? Ya, que el papá de Pepito de los Palotes haya sido uno de los prestes mayores del Gran Poder, aparentemente plata aquí, plata allá, millonario. Porque hay gente que vive de apariencias, colegas. Y pongo ese ejemplo no porque se refiere a alguien en específico, pero es así. Ya, entonces, todos tienen expectativas increíbles, muere la persona, los hijos pelean por hacer la aceptación de herencia cuando resulta que el papá estaba ahogado en deudas, porque ha traído a Luis Miguel desde no sé dónde para que actúe en el preste de no sé dónde, ha traído, como dice el de Quirquiña, ¿no? Que los del Gran Poder traigan a Luis Miguel y a Aerosmith, menos a Bad Bunny, porque tiene la plata y los recursos para hacerlo. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí. Traen artistas como nosotros pues contratamos al payasito de la esquina, ¿no? No se hacen problemas en pagar 50,000 o 100,000 dólares, sin ningún problema lo hacen. Pero hay gente que para darse ese nivel de vida, colegas, vive de préstamos bancarios. Llega un momento en que los préstamos les vencen y ya no pueden pagar. Entonces, si tú aceptas de forma pura y simple, se aplica la responsabilidad ultra vires hereditatis, la responsabilidad en la persona. ¿Ya? Por lo tanto, opera una confusión de patrimonios y en consecuencia los acreedores hereditarios, ya ante la insuficiencia del patrimonio o del caudal hereditario del decuyus, tienen el derecho de recaer al patrimonio del heredero porque se produce una confusión de patrimonio, se han mezclado los patrimonios, ¿ya? Entonces, y en esa eventualidad es irretractable, tú puedes decir, es que yo pensé que tenía más dinero que deudas, entonces ya me he arrepentido, yo no quiero ya aceptar, quiero renunciar, no lo puedes hacer, ¿ya? Porque es irretractable, no puedes retrotraer o no puedes retractar tu decisión, ¿ya? Y además que aceptas todo, o renuncias a todo, no puedes decir, yo renuncio porque pensé que mi papá tenía deudas cuando realmente no había tenido deudas, más bien había tenido un montón de bienes y un montón de patrimonio hereditario. Entonces ahora me arrepentido, doctora, quiero aceptar, no puedes. ¿Ya? Y además otra cosa, ya de que la opción de aceptar o renunciar, así tú la hayas tomado al día siguiente que ha fallecido tu papá o después de 10 años, ya en el caso de la aceptación de herencia o hasta los 10 años en el caso de la renuncia, son o retrotraen sus efectos al momento del fallecimiento del decuyo, es decir, retrotraen sus efectos de forma retroactiva. Por lo tanto, la ley considera que el que ha aceptado ha sido heredero siempre, desde el primer momento que ha fallecido el decuyos. Y la ley considera también que el que ha renunciado nunca ha sido heredero, que ha repudiado la herencia desde la primera instancia o desde el primer momento del fallecimiento, ¿ya? Aspectos importantes. Ahora, colegas, otra recomendación, ¿ya? Y realmente, colegas, yo creo que a veces caen en oídos sordos lo que uno dice, porque hay colegas que siguen aplicando el criterio propio, no sé, yo digo, o sea, habrán creado un código civil propio para ellos, o tal vez se ha puesto en vigencia un código civil que nadie conoce, en el que el cónyuge excluye a los ascendientes como herederos forzosos. ¿Por qué? Porque a veces no hay hijos, ya hay esposo o esposa, y hay papás, el notario dice, no, 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 el cónyuge excluye a los papás no tienen vela en el entierro. No es así, colegas, están totalmente errados, porque no podemos discutir el orden de las sucesiones del Código Civil. Primero, el primer llamamiento que hace de la ley es a los hijos, ¿ya? Ya hemos dicho que en línea descendiente opera el derecho de representación hasta lo infinito. Por lo tanto, los primeros en llamar, es el llamamiento que hace la ley se llama delación. Delación es lo que el llamamiento que la ley hace a quien tiene vocación hereditaria, a los herederos, en este caso, forzosos primero, ¿ya? Entonces, ¿a quién hace ese llamamiento primero la ley? A los hijos. Los hijos heredan, hemos dicho, en cabeza propia,
ya, y a falta de hijos o estos han sido desheredados por indignidad o estos han renunciado o han fallecido, entonces opera el derecho de representación hasta lo infinito, ¿ya? No hay hijos, ¿ya? El segundo llamamiento que hace la ley es a los ascendientes, a los papás, ¿ya? Y en el caso de que haya hijos, ¿ya? Y haya cónyuge, los hijos son los únicos que excluyen a los papás. Si hay hijos, los papás ya no son herederos. Entonces, si hay hijos, los hijos comparten la vocación hereditaria con el cónyuge o la pareja de unión libre, ¿ya? Si no hay hijos y hay papás y hay cónyuge, entonces ingresan a la sucesión ad intestato los papás y el cónyuge, sí o sí. No excluyan a los papás, porque los papás, con justo motivo, colegas, les van a interponer los procesos disciplinarios en la dirección del notariado. Ojo, ¿ya? Ahora, ustedes bien saben de que los únicos que tienen derecho a la vocación hereditaria, son los hijos o son los herederos forzosos, ¿ya? O mejor dicho, los que tienen derecho a la legítima. Son los herederos forzosos, ¿ya? ¿Qué es la legítima? Es la porción que le corresponde a los herederos forzosos y que esta no puede ser lesionada por liberalidades a través de legados, por ejemplo, que haga el de cuyos, mediante testamentos y disposiciones testamentarias, ¿ya? Entonces, la legítima de los herederos forzosos, en el caso de los hijos, es el patrimonio hereditario se divide en 5 partes, 4/5 partes la legítima, ¿ya? Y una quinta parte libre de disponibilidad, en el caso de que se quiera hacer testamento. Cuando no hay hijos y hay papás y cónyuge, entonces se divide en 3 partes, 2/3 partes de la legítima y 1/3 parte de libre disponibilidad. No hay hijos, los papás han fallecido, no hay cónyuge o conviviente, no hay herederos forzosos. La ley hace llamamiento a los herederos simplemente legales o colaterales, ya que son los hermanos y sus descendientes parientes del tercer grado. Y hasta ahí va, no hay más. Entonces, les reitero, la recomendación más importante: no vulneren el derecho hereditario o la vocación hereditaria que tienen los papás. Si es que hay hijos, obviamente los papás ya no tienen vocación hereditaria. Pero si no hay hijos, colegas, los papás heredan, y si hay esposa o esposo, heredan el esposo o cónyuge supérstite y los papás de forma necesaria, ¿ya? Bueno, esto hemos visto. El plazo, ya, se tiene que tomar en cuenta lo siguiente. El Código Civil dice, colegas, el plazo para aceptar la herencia es de 10 años, ya. Vencido ese término, prescribe el derecho del heredero. Entonces, hay gente que a lo menos antes, a mí en mi caso, han intentado fregarme por todo lado por una aceptación de herencia que hice de un abogado sumamente brillante en penal, que ahorita es director no les digo de dónde, pero es muy, muy brillante. Y ahí él me pide que le haga, porque además que era mi abogado, me pide que le haga una aceptación de herencia de su abuelo, porque su mamá había fallecido. Podía. El abuelo había fallecido hace 40 años. Yo he hecho la aceptación de herencia. Después han venido pseudo herederos, porque ni siquiera tenían vocación hereditaria, y han hecho un escándalo, colegas. Han ido hasta donde el diablo perdió el poncho, pretendiendo hacerme procesos, indicando de que yo había obrado de forma incorrecta porque el derecho de este doctor había prescrito, porque yo hice la aceptación de herencia después de 40 años de haber fallecido la persona, ¿ya? Entonces, cuando me llama la DIRNOPRI y me dice, doctora, hay esa denuncia y qué es lo que ha pasado. Yo simplemente por el hecho de, doctora, a ver, somos abogados, al director de ese entonces. ¿Doctor, somos abogados, sí o no? Sí. ¿Cómo opera la prescripción, doctor? ¿Opera de hecho o de derecho? No sabía cómo responder. Le digo, es de derecho, doctor. Para que opere la prescripción tiene que haber existido un proceso ordinario de prescripción, de aceptación de herencia, incoado por uno de los herederos o por alguien que tenga interés legítimo para ello, tener
sentencia pasar en autoridad de cosa juzgada, es decir, estar ejecutoriada, y que se haya notificado a la dirección del notariado a objeto de que la DIRNOPLU, mediante instructivo, se informa a los colegas de que existe ese proceso y por lo tanto no se puede hacer la aceptación de herencia de o al fallecimiento de fulano tal por el heredero tantos. Ahí ese doctor no. Entonces yo no he cometido ninguna falta. Y el criterio lo ha venido a ratificar el doctor, nuestro famoso y querido y bien merituado doctor Mesineo, doctor José César Villarroel, que es proyectista del Código Procesal Civil, con el doctor, Dios mío, Calderón, con el doctor Calderón de la Barca, que son docentes eméritos de la poderosa UNSA, ya, entonces, carrera de Derecho. Entonces, es así. No se hagan problema. Hagan su aceptación de herencia, 10 años, 20 años, 30 años, ustedes pueden hacer. Es más, si ustedes rechazan el servicio, han cometido una falta, colegas, ¿ya? Entonces, la única circunstancia en la que después de 10 años no puedan hacerlo es que el otro heredero haya interpuesto ese proceso que les digo, ¿ya? Se haya ejecutoriado el proceso y, lo más importante, exista, colegas, una notificación a dónde, no a ustedes, se tiene que notificar a la dirección del notario plurinacional, a la nacional, para que la nacional instruya a las departamentales, que a su vez las departamentales emitan un instructivo poniendo en conocimiento de los notarios de que se ha puesto este proceso, se ha ejecutado el proceso, interpuesto por, al fallecimiento por, en consecuencia, el derecho de Juan Pérez Pinto de hacer la aceptación de herencia en la vía voluntaria notarial de Juan Pérez Apaza, su papá, ha prescrito. La única circunstancia, después hagan sin ningún problema. No faltará el ignorante que diga no se puede, entonces el propio código dice, no hay más que interpretar, que es, vamos en la prescripción, después vemos qué es prescripción, cómo opera la prescripción y listo, no hay ningún problema al respecto, colegas, ¿ya? Ahora, colegas, antes de proceder a la aceptación de herencia, ¿ya? Sumamente importante, colegas, que explican bajo el principio de asesoramiento que contemplado sí o sí en el Decreto Supremo 5012, los efectos de la aceptación pura y simple. Ya, les reitero, opera la responsabilidad ultra vires hereditatis. Entonces, opera una adquisición definitiva de todo el patrimonio caudal hereditario. ¿Qué implica? Saben, la gente, yo cuando explico así, caudal hereditario, patrimonio hereditario, yo veo a la gente, sus ojitos empiezan a brillar, ¿ya? Como en las historias, en las caricaturas, de los dibujitos animados, ¿no ve? El ojito le salen dólares, ¿no? Porque la gente, caudal hereditario, patrimonio hereditario, mierda, ya están así afilando las manos, puta, ¿cuánto voy a heredar? Chica, tal vez la doctora sabe que mi papá había comprado casas y demás y nosotros no sabemos. Yo veo que el corazoncito ya les empieza a palpitar y no es eso. El patrimonio, colegas, como decía Savigny, es un todo. El patrimonio está compuesto por activos, pero también por pasivos. Cosa que, como les digo, si tu patrimonio activo es 10,000 bolivianos o dólares y tu patrimonio pasivo son 100,000 dólares, se come el pasivo al activo. Chao, París. Ya fuiste, como mis guaguitas me dicen, ya fuiste. Tengo yo 3 hijos. El mayor tiene 24. Bendito sea Dios, ya terminó la carrera, ahora ya está defendiendo su grado. Ya mi otra pequeña tiene, bueno, no tan pequeña, va a cumplir 16 este mes, con la bendición de Dios. Y mi último Benjamín, que tiene 8 añitos, la luz de mi vida, mi descuidito, mi ultimito, mi amadito. Entonces me dicen, pues ya fuiste, mami. Yo le digo también al heredero, ya fue, o sea, ya fuiste. ¿Por qué? Porque si tú aceptas de forma pura y simple, los acreedores caen primero, obviamente, al patrimonio hereditario, como les explicaba hace un rato, ¿no ve? Entonces, este es insuficiente y caen a todo el patrimonio del heredero. ¿Ya? Y ahí no hay chiste, no hay lágrimas, no hay de que la doctora Cordero no me explicó porque es una maldita, es una opa, es una sonza, no hay. ¿Por qué? Porque yo, a lo menos en mis escrituras, pongo eso, de que soy así plenamente consciente de que opera la responsabilidad de ultraviores hereditatis, opera confusión de patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Para aquí que nadie me diga, aquí lo puse y no lo encuentro. ¿Por qué? Porque, como les reitero, opera la confusión de patrimonios, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Miren, colegas, el Decreto Supremo 5012, ya con meridiana claridad establecido bueno,
creo que la verdad no con meridiana claridad, pero con algún tipo de luz ya ratifica lo que, a lo menos yo siempre he pedido eso. Ya, y algunos me llaman y me dicen, ay, que pucha, que usted pide doctora y ya todos empiezan a pedir y por qué lo complica. Y yo digo, no es que uno complique, sino más bien el trabajo del notario, colegas, les reitero, la seguridad jurídica preventiva, ¿ya? Y a lo menos antes, en las clases que yo daba, a veces me dedicaba más a pelear y a defender mi posición que a exponer el contenido del módulo. Ahora, bendito sea Dios, ya no, porque ya nadie, ya todos están de acuerdo en que, para empezar, la DIRNOPLU lo dice así, no lo digo yo, lo dice la DIRNOPLU y nomás tenemos que cumplir, ¿ya? A ver, los requisitos. El básico, la reina de las pruebas, certificado de defunción. Si no hay certificado de defunción, colegas, no se puede, ¿ya? Yo trabajo con alguna gente que vive en los Yungas, ¿ya? Y me dicen, una señora viene, me dice, quiero hacer la aceptación de herencia. ¿Por qué? Porque tengo una casa, ¿ya? Y la señora sí me dice, yo estoy con cáncer, doctor, y te tengo que vender para hacer mis quimioterapias y mi tratamiento. Y era verdad, y me daba mucha pena. Y me dice, doctora, sabe, mi esposo estaba viajando en flota, hay las fotografías, la nota de prensa donde la flota se ha embarrancado, no han encontrado el cuerpo de mi esposo, ¿ya? Entonces, obviamente, mi esposo ha fallecido, así, no han encontrado su cuerpo. Yo quiero hacer así. No se puede. Otra gente viene con certificado de óbito. No se puede. El único documento, colega, que podemos hacer es el certificado de defunción. Y la señora me decía, pues doctora, ¿dónde voy a ir a sacar? A ver, me molesta. ¿Dónde voy a sacar si no hay el cuerpo? ¿O voy a matar a alguien parecido a mi marido para decir, aquí está el cuerpo? No puedo. Bueno, en ese caso, colegas, la ley es sabia. ¿Qué se tiene que hacer? Es un proceso ordinario de declaración de muerte presunta. Primero se hace el proceso de desaparición, después el proceso de declaración de muerte presunta. En esa situación ni siquiera es necesario hacer el proceso previo de ausencia, se llama declaración de ausencia. ¿Por qué? Porque la desaparición se ha dado en circunstancias tan especiales en las que lo más probable es que la persona haya fallecido. Porque en casos usuales donde el papá no ve lo típico, dice, voy a salir a comprar cigarros. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, no tomo, odio las fiestas, odio reuniones sociales, odio la bebida, pero caramba que sí tengo una adicción con el cigarro. Uy, sí es mía culpa, pucha, y todos me riñan, me critican, pero bueno, se me ha hecho pues mi adicción, mi cigarrito, ¿no? Entonces hay gente que dice, voy a comprar cigarro y no vuelve más y desaparece por 20, 30 años. En esas circunstancias, colegas, el plazo es de 5 años. Pero en circunstancias donde la desaparición se ha dado en hechos en los que ha habido de por medio accidentes, etcétera, es de 2 años, ¿ya? Pero se necesita el proceso ordinario en la vía civil. Una vez que hay el proceso ordinario, sea ejecutorio de la sentencia, sean publicados, inclusive se publican edictos, ¿ya? Y en la sentencia se registra ¿dónde? En Ceresi, para que en Ceresi den el certificado de defunción, ¿ya? Ya medio sui generis, porque hay unos datos ya completamente distintos a los certificados de defunción usuales. En mi experiencia nunca he hecho ese caso, jamás. Pero ese es el procedimiento que se aplica, ¿ya? Entonces, les decía certificado de defunción actualizado, no del año pasado, no de hace 2 años. Y la gente se enoja, dice, ay, pucha, doctora, qué fregada que es, porque usted nos hace gastar. Y yo cuando la gente problemática, digo, ok, sabe, no se preocupe. De lo que yo voy a cobrar, descuente el costo de sus certificados, tanto que llora por certificados, 200, 300 pesos, ya digo, al final, vaya el diablo, pero deme a mí lo que yo pido. ¿Por qué? Porque los datos de registro del certificado de defunción pueden ser objeto de modificación, producto de un proceso administrativo. Por lo tanto, colegas, todos los documentos actualizados, mejor, ¿ya? Después, certificado de nacimiento de los hijos, en caso que haya descendientes que hagan la aceptación de herencia, certificado de estado civil del fallecido. Sí o sí, no es suficiente el certificado de defunción, digo de matrimonio. ¿Por qué? Porque hay partidas que están observadas y pese a estar observadas, colegas, el sistema te permite la impresión del certificado de matrimonio, ¿ya? Yo tengo el caso así vívido de una exautoridad de la Facultad de Derecho, ya que tenía 2 partidas de matrimonio vigentes y que las 2 cónyuges supérstites, entre comillas, estaban haciendo su aceptación de herencia de forma paralela, obviamente en distintas notarías. Y casualidades de la vida, como yo conocía a
persona, alma bendita, Dios lo tenga en su santa gloria, las dos han venido a mi oficina a querer hacer. Entonces le digo, no, certificado de estado civil, y ninguna de las dos quería presentar. ¿Por qué? Porque yo sabía que había ese problema. Entonces, certificado de estado civil, certificado de estado civil. Sí es necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque Ceresi ahí nos va a certificar cuál es el estado civil de la persona, ¿ya? Si hay observación, vaya a reclamar y pegue y procese y denuncia a Ceresi. A mí no, yo me he basado en lo que dice Ceresi, ¿ya? Y la reina de los documentos, colegas, certificado de descendencia, eso dice el decreto supremo. La gente, los notarios doctores siempre a mí me criticaban que usted está lesionando el derecho de los herederos a poder en el futuro disponer de los bienes. No, más bien, ¿qué es lo que se está haciendo? Precautelando de que los herederos no realicen transferencias de forma dolosa a terceras personas y después se generen procesos de rescisión de transferencias o reivindicaciones por parte de los otros herederos que han sido vulnerados en sus derechos. Es más, colegas, ya hay notarios que por no transcribir certificado de descendencia y de estado civil han sido procesados en la dirección del notariado, ya. Y a mí me llamaron en primera instancia varios y me dicen, a ver, doctora, su criterio, tipicidad normativa, aquí dice que no es falta, ok, pero ¿cuál es uno de los principios que el notario tiene que aplicar? Principio de legalidad. Y bajo el principio de legalidad tú tienes que salvar los derechos de los otros herederos sí o sí. Entonces, bajo ese principio, colegas, la dirección del notariado ha iniciado proceso administrativo a diestra y siniestra contra los colegas. Y es por eso, porque como los colegas decían, eso no dice la ley que tenemos que pedir eso, ahora el decreto supremo dice documento que acredite su situación legal respecto al de cuyos, que aparte del certificado de nacimiento, de función, de matrimonio, son esas certificaciones que da Ceresi sí o sí, actualizadas, y esas se tienen que transcribir en el documento notarial. Obviamente, la solicitud escrita, las cédulas de identidad en original y fotocopias, tanto del de cuyos como de los herederos, ¿ya? Ahora, les decía, colegas, el decreto supremo 5012, creo que les he explicado eso ayer, ¿no? Rápidamente, que ha modificado el tema de la unidad de acto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien ahora sí, bueno, siempre en la ley 483 hablaba de la unidad de acto, pero se ha consensuado de que hagamos un proceso de firmas, ¿ya? Por lo tanto, como es de conocimiento de ustedes, en la última parte, en el pie de firma, después del cuadrito de las firmas de los documentos protocolares, ya se pone el proceso, el mismo sistema, dice, ¿no? El proceso de firmas terminó en fecha tantos. Pero ahora, colegas, no se puede hacer eso en el tema de la vía voluntaria notarial. En el tema de la vía voluntaria notarial, como les explicaba el día de ayer, se requiere de forma inexcusable la presencia física y simultánea de todos los usuarios involucrados en el proceso de la vía voluntaria notarial. Por lo tanto, les decía ayer, en el caso de divorcio, los dos cónyuges. En el caso de aceptación de herencia o renuncia de herencia, la presencia física y simultánea de ambos o de todos los herederos, ¿ya? También indica el decreto supremo que una vez presentados todos los documentos, el notario automáticamente tiene que registrar de forma inmediata en los documentos presentados en el sistema informático del notariado plurinacional a efectos de evitar la duplicidad de trámite, por ejemplo, ¿no? También les he explicado, colegas, que este registro no se hace inmediatamente por la escritura pública, no se puede generar, no, primero tienes que generar tus documentos extraprotocolares y después descargar esos documentos y transcribir todo lo pertinente a la matriz notarial, donde ya generarás pues tu escritura pública, ¿ya? Entonces, el decreto supremo 5012 indica de que, les decía, los notarios tenemos la obligación de registrar todos los documentos y que lo más importante es que se tiene que registrar todos los documentos que el usuario nos presenta. El primer registro que se hace, les decía, es a través del acta de inicio de trámite o el acta de presentación de documentos, ¿ya? Y también, colegas, otra implementación o una incorporación importante que hace es de que este decreto supremo
a través de un reglamento indica de que se va a establecer los requisitos y trámites específicos concernientes a la implementación de la vía voluntaria y de las otras escrituras públicas mediante reglamento, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, a mí siempre me ha parecido realmente un sinsentido absoluto, ¿ya? Que trámites tan delicados como, por ejemplo, el tema de la emancipación de menores de edad, que lo vamos a ver mañana, el tema de adopción de persona mayor de edad, que lo vamos a ver mañana, se contemplan en la categoría de otras escrituras públicas en el artículo 59 y no estén contempladas dentro de la vía voluntaria notarial. Y creo que la DIRNOPLUS realmente se ha dado cuenta que eso no tenía sentido, porque son trámites, pero tan delicados, colegas, en los que pues no amerita hacer simplemente una minuta y generar la escritura pública, sino que se tiene que seguir todo un protocolo de actuación, tiene que existir un procedimiento formal para que tú generes tu escritura pública, porque el tema de la adopción tiene un sinfín de connotaciones y consecuencias jurídicas, tanto para el adoptado como para el adoptante y también para terceras personas, ¿no es cierto? Por el tema de, por ejemplo, la sucesión hereditaria, etcétera. Por lo tanto, sí tiene que existir un procedimiento que genere la manera en la que se tiene que procesar ese tipo de trámites, ¿ya? Ahora, también colegas, de que les decía, ¿no? Que ese decreto supremo establece que en la tramitación de la vía voluntaria y de las otras escrituras públicas, ahora, cuando habla de otras escrituras públicas, no es que dice, por ejemplo, el testamento, etcétera, no. Las otras escrituras públicas hace referencia a las que están contempladas en el artículo 59. ¿Cuáles son? Emancipación de menor de edad solicitada por ambos padres. Autorización de matrimonio de menores de edad, ¿ya? Después, adopción de persona mayor de edad y el tema de designación de tutor de persona mayor de edad. Esos son los trámites de otras escrituras públicas, ¿ya? Entonces, en ese tipo de trámites, en la vía voluntaria notarial, les reitero, el notario dice tiene que prestar el asesoramiento. O sea, ¿eso qué implica? Que tiene que explicar con chubis al usuario qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿ya? Que tiene que explicar con chubis las consecuencias que va a generar, por ejemplo, el tema de la emancipación, el tema de la adopción, ¿ya? Y que todo eso tiene que estar generado y reflejado en la escritura pública, ¿ya? Entonces, también habla, como les decía el día de ayer, de que cuando se tramita la vía voluntaria mediante apoderado, ya se tiene que suscribir con carácter previo la declaración voluntaria ante el mismo notario, ante otro notario, o si el usuario está en el extranjero, ante la repartición consular correspondiente para así acreditar el tema de la substanciación de la vía voluntaria notarial mediante apoderado. Aquí va lo que nos interesa, que es la aceptación de herencia de menores de edad, ¿ya? Colegas, hasta antes de septiembre del 2023, donde se ha puesto en vigencia el Decreto Supremo 5012, ¿ya? Los notarios de fe pública teníamos la prohibición expresa de tramitar aceptaciones de herencia de menores de edad, ¿ya? Por imperio del artículo 451 de la Ley 603, que determina de forma clara que los menores de edad realizan la aceptación con beneficio de inventario a través de sus representantes o padres, ¿ya? Y como el artículo 476 del Código Procesal Civil señalaba que el beneficio de inventario se tramita únicamente ante el juez público, civil y comercial del último domicilio del heredero y o del de cuyos, entonces, con esas disposiciones normativas, la competencia del notario estaba cerrada a conocer trámites de aceptación de herencia con beneficio de inventario de menores de edad, ¿ya? Lo que ha generado, colegas, que hasta el día de hoy, colegas notarios tengan o sean procesados en la vía disciplinaria administrativa y muchos hayan sido destituidos y de la carrera notarial por realizar ese trámite, ¿ya? Pese a que en alguna circunstancia, cuando el director de la departamental del notariado era el doctor Jaime Mamani, ya, el director nacional, creo que era el doctor Jaime Mamani, ay Dios mío, y el director departamental era el doctor Juan Carlos Merlo,
algo así, ya, han emitido un criterio, ya, de que los notarios podíamos hacer la aceptación de herencia de menores de edad. ¿Bajo qué principio? Ya, de que en la aceptación de herencia con beneficios de inventarios opera la responsabilidad intravires hereditatis, la responsabilidad en los bienes y no en el heredero, ¿ya? Y que la teoría alemana decía de que la aceptación de herencia de menores de edad, ¿ya? Se realiza de forma obligatoria, sin opción alguna, bajo beneficio de inventario. Y que esa es una presunción jure de jure, que no admite prueba en contrario. ¿Ya? Y que atendiendo al interés superior del menor de edad, era lo más conveniente hacerlo vía notarial. ¿Por qué? Porque era más rápido, más fácil y más económico. ¿Ya? Pero en una ocasión donde una institución, que me parece que es la Caja Nacional de Salud, ya se le presenta una escritura de aceptación de herencia de menor de edad en vía voluntaria notarial, ya el abogado de esa institución hace la representación negando el pago de beneficios sociales a los herederos, señalando que estas disposiciones normativas impedían que el notario realice la aceptación de herencia. Y como ha empezado a haber un problema entre la mamá del pequeño y asesoría jurídica de la Caja Nacional, entonces, caramba, en qué maldita o bendita hora se manda un criterio jurídico a la DIRNOPLU, y la DIRNOPLU ya emite un criterio jurídico formal en el sentido de que los notarios no podemos hacer aceptaciones de herencia. Cosa que en las inspecciones futuras que ha habido, ya, el funcionario de la DIRNOPLU que ha encontrado la tramitación de aceptación de herencia de menor de edad en vía voluntaria, automáticamente de oficio ha remitido proceso disciplinario al notario. Entonces, colegas, les reitero, hasta antes del septiembre no lo podíamos hacer. Ya con septiembre, con el decreto supremo 5012, bendito sea Dios, los notarios ya tenemos la competencia para hacer aceptaciones de herencia con beneficio de inventario, sea de menores de edad y o de mayores de edad, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que entender y analizar de la finalidad de la aceptación de herencia con beneficio de inventario, ¿qué es? Hay una aceptación, sí, pero hay una aceptación de cierta manera restringida. ¿Por qué? Porque el beneficio de inventario tiene la finalidad de poner una barrera, yo siempre les explico, no es como si agarramos un escudo, ¿ya? Y ponemos un escudo, ¿ya? Que va a separar el patrimonio del de cuyos respecto al patrimonio del heredero. ¿Cuál es la finalidad de que se separen esos patrimonios y que no haya confusión de patrimonios como opera en la aceptación pura y simple? Es la de evitar de que ante la situación de existir acreencias hereditarias, los acreedores ya eh, recaigan sobre el patrimonio del de cuyos y ante la insuficiencia de su patrimonio recaigan al patrimonio del heredero. En este caso, con la aceptación con beneficio de inventario, los herederos pueden recaer al patrimonio del de cuyos, sí, pero ante su insuficiencia no pueden recaer al patrimonio del menor de edad, porque hemos dicho hay una barrera, ¿ya? Entonces, el Código Civil dice, hay un plazo para la aceptación de herencia con beneficio de inventario que opera a partir del fallecimiento hasta los 6 meses, ¿ya? Pero va otro conflicto, ¿ya? Este plazo aplica para el heredero menor de edad, no aplica para el heredero menor de edad, toda vez que el heredero menor de edad no puede por sí mismo ejercer su opción de aceptar con beneficio de inventario, sino que lo hace a través de sus representantes o progenitor, de acuerdo al 42, inciso B de la ley 603, ¿no es cierto? Entonces, la doctrina dice, este plazo no corre para el menor, corre sí para el heredero mayor de edad. Entonces, ojito, colegas, ¿ya? Sí, ahí viene el heredero, menor de edad, ya tiene 25 años, digamos, ¿ya? Y su papá fallecido hace 2 años atrás, ¿puede ser con beneficio inventario? No, 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 no puede hacerlo. Le quedará o aceptar de forma pura y simple o renunciar. Beneficio de inventario ya lo ha perdido, ¿ya? Ahora, Doctorita, hay sí, una preguntita ahí, perdón que le interrumpa. dígame. A su criterio, me gustaría saber, por ejemplo, si el inventario de los menores de edad entra en los activos y pasivos. O Claro, sea, es decir, los bienes
inmuebles como también las obligaciones. Tiene que, y eso voy a explicar ahorita, doctora, necesariamente el inventario tiene esa finalidad, doctora. Usted no solamente puede inventariar el tema de los activos, no solamente tiene que inventariar el tema de la existencia de bienes, que eso se acredita obviamente a través de los informes de derechos reales, a través de los informes de tránsito, de CEPREC, de CENAPI, de ASFI para el tema de las cuentas, ¿ya? Algo que yo pido y que hasta ahora nadie quiere presentar, y yo digo, pues si no quieres presentar, yo no te lo voy a hacer, así de simple. Anda y denuncia, ya han ido a hacer la queja a la Dinoplu, me han llamado, me han dicho, ¿por qué? Yo les he dado mi fundamento, ¿por qué pido el siguiente requisito? Para conocer si es que existen acreencias hereditarias y o deudas hereditarias, en el entendido de que acreencias hereditarias son las deudas que el de cuyos tenía que cobrar, es decir, que existe una relación jurídica de crédito en la que el de cuyos era acreedor, ¿ya? Entonces, esas son las acreencias. Y las deudas hereditarias son las relaciones jurídicas crediticias en las que el de cuyos ocupaba la posición pasiva, es decir, era deudor. ¿Cómo nos enteramos de eso? Yo decía a la Dinoplu, no voy a contratar un psicólogo, ¿cómo es? Los psicólogo paranormal, el Ramsés, que hay en La Paz, el Curaca Blanco y Zulaina y demás, que alguna vez les he hecho algún servicio notarial en mi oficina, ya. No voy a traer un medium para, oh, Juanito de los Palotes, por favor, infórmame si alguien te debía. No, no. Obviamente, si es que, por ejemplo, el papá de la guaguita, del chiquito, nos trae un documento, una escritura pública que acredite esto, excelente. Pero también una forma, colegas, de conocer el tema de la existencia de estas acreencias o deudas hereditarias es el de solicitar la información. ¿Dónde? Al Tribunal Departamental de Justicia, a través del Consejo de la Magistratura. ¿Quién lo tendrá que hacer? Difícilmente van a querer dar esa información al heredero, aunque tendrían que darlo en atención al Decreto Supremo 5012. Si no, tú como notaria tienes que hacer ese trabajo y pedir esa información. Lo mismo que los notarios, y solamente los notarios, el CEGIP nos da la información de los datos de identidad del de cuyos, ¿ya? Cuando no exista, por ejemplo, cédula de identidad, solamente los notarios nos dan eso, a no ser que la persona tenga ya su aceptación de herencia. Si no lo tiene, entonces solamente el notario. Lo mismo tienes que hacer tu notario, porque precisamente, doctora, esa es la finalidad del inventario. No solamente es conocer los activos, sino fundamentalmente, ¿qué cosa? Conocer los pasivos. ¿Por qué? Porque inclusive hay gente que dice, ah, no, o sea, aquí yo me entero de que, pucha, pues había una deuda de 1 millón de bolivianos, ¿ya? Y este sonso que de mi esposo, que, pucha, se ha ido a prestar de 1001 situaciones, ¿ya? Solamente tiene un lote un lote de 100 metros cuadrados en camino a Laja, donde el diablo perdió el poncho, que con suerte valdrá $5,000. Enterada de eso, doctora, yo ya no continúo con el trámite, esto se queda aquí. Y ustedes bien saben, doctores, de que una de las formas de conclusión extraordinaria de la vía voluntaria notarial es el desistimiento o afectación de la voluntad de las partes. Por lo tanto, en esa situación, colegas, esa precisamente es la finalidad del inventario. Y esa es la razón, motivo y circunstancia por la que la Dirección del Notariado ha iniciado procesos disciplinarios a los notarios, porque han hecho su aceptación de herencia sin contemplar el inventario, no han hecho el inventario. Porque la finalidad del beneficio de inventario, colegas, es precisamente tener pleno conocimiento o para el heredero de cuál es la situación jurídica real del patrimonio de cuyos, ¿ya? Porque ustedes bien saben, colegas, hay situaciones en las que se procrean hijos de relaciones, ay, Dios mío, ¿cómo diría? Pues sin caer en la vulgaridad. Bueno, pues digámoslos así como al pan pan y al vino vino, producto de una noche. No se conoce una discoteca, hacen lo que no tienen que hacer, listos, 9 meses después, oh sorpresa, el papá no se la cree, pide prueba de paternidad, que obviamente todo el derecho. Ahora sí, yo como mamá de varones, tengo mis 2 varoncitos, en su situación, tengo también mi hijita mujercita, pero la situación es así, la situación, ¿no ve? Miren, mi mamá decía, tenía una tía, ¿no? Mi mamá le decía a la tía a mi mamá,
el hijo de mi hijo, no, el hijo de mi hija, mi nieto. El hijo de mi hijo, solo Dios sabrá. Y realmente creo que la bendición más grande que tenemos nosotras las mujeres es saber que la guaguita que estamos agarrando en nuestros brazos es nuestra guaguita. Ya los papás ahí, yo veo, ¿no ve? Estamos viendo, ahí están viendo la carita, si es igual, si tienen los rasgos o han heredado algo, porque pues están pensando tonteras, ya. Pero es así, colegas. Entonces, en esas circunstancias, colegas, donde la mamá de la guaguita no ha compartido nada con el papá que ha fallecido, no sabe nada, es más, no conoce nada de su vida, lo lógico que tenemos que hacer, colegas, es eso. E inclusive con una mujer que ha estado casado 20 años, colegas, ustedes no saben las sorpresas que se dan las viudas, porque realmente sacando los certificados de descendencia y de estado civil, ahí se enteran de que el marido había tenido hijos por aquí, por allá, de que había sacado préstamos de dinero, poniendo en garantía bienes, inmuebles y demás, ¿para qué? Para mantener a la chica, a la amiga, Dios sabe qué cosas más, ¿no es cierto? Entonces, colegas, sí o sí tenemos que hacer el tema del inventario, activos y pasivos, y tomar esa previsión. Háganlo, colegas. A mí, como les reitero, mire, yo no he hecho hasta ahora ningún trámite porque solicitó todo eso, ¿ya? Y la gente se enoja conmigo, va, se queja con otros notarios. Yo sé que algunos dicen, no me puta que, ay, qué fregada que es la doctora que pide una cosa y que ella se crea su procedimiento, ya otros escuchan en la Dirnoplu y ya empiezan a pedir, pero no es que yo creo o que algunos creamos un procedimiento, no, es que se aplica lo que dice la ley y además que yo siempre digo, es sentido común, así nomás de simple. No es tampoco que uno es genio y que está todo el día elucubrando y pensando. Algunos me dicen, cha, doctor, usted no debe ni dormir pensando. No, es en mi humilde criterio sentido común que tienes que aplicar para algunas cosas. Tienes que leer, tienes que aplicar tu sentido común, como les digo a mis guaguas. Es sentido común, hijito, que esto está mal. Evidente y notorio, es como digo, el día y la noche. Entonces, sí o sí, tus pasivos. Tienes que decirle a la mamá, vaya a averiguar. Es más, mire, doctora, yendo hasta inclusive mucho más aún, ¿cómo yo qué haría? Pedir que a partir de como el 2022, ¿no ve? Ya todo está sistematizado, que la Disnoplu nos informe. Y obligación de la Dirnoplu a mí informarme como notaria si existe escrituras públicas suscritas por el fallecido Juan Pérez de los Palotes en las que él figure como acreedor o como deudor de relaciones crediticias. En consecuencia, informa si existe escrituras públicas de anticrético, por ejemplo. El anticrético es una escritura de préstamo, es una escritura de pignoración, ustedes bien saben eso. Escritura pública de venta compacto de rescate. Escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria, certificaciones de firmas de préstamos de dinero. Listo. A ver si la Dirnoplu nos dice que no. Yo quisiera ver que me digan que no, diga, a ver. Ustedes no están permitiendo que yo cumpla mi trabajo a cabalidad. La finalidad del inventario es eso. Yo tengo que dar la opción a la persona de informar cuáles son los activos y tengo que poner eso en la escritura pública. Entonces, si tienes que generar una escritura pública de 50 hojas, amén, tendrás que hacerlo. Y finalmente, si sales perdiendo en valores y demás, lastimosamente es así nomás la situación. Pero yo sé que algunos colegas, ya le han mentido, así como el camión interprovincial que hay bloqueo y se mete en cualquier recoveco y por eso los los autos andan así deschavetados por completos y se aventuran a hacer los trámites de una forma totalmente atropellada, ¿ya? Y les recordaré, colegas, de que estos trámites ya posteriormente van a implicar procesos disciplinarios si es que tú como notario no has tomado todos los recaudos de ley. Y ahora no es, colegas, causales de defensa el tema de que no dice la ley, ya a mí no me han capacitado de forma correcta. A mí alguna vez me llamaron de la Dirnoplu y dice, doctor, a ver, ¿qué le parece esta defensa? Y así, yo, ay, Dios mío, auxilio. ¿Qué abogado le ha dicho que ponga ese tipo de defensa? ¿No? Le dice, uno, la ley no dice, dos, a mí no me han capacitado, tres, yo no sabía. O sea, poco nomás dices, yo soy abogado y notario de título porque yo no sé aplicar lo que dice la ley. Tú tienes que aplicar lo que dice la ley, tienes que utilizar tu sana crítica y le reitero, como dice mi querido Rodrigo Calcín, lo que sobra no perjudica. Pidan todo, colegas. Bueno, ¿por qué?
porque se acordarán de mí, la misma gente que hoy día les suplica un servicio notarial, les dice que bajo su riesgo ustedes le entreguen su documento, que aunque sea le van a firmar un papel donde les deslinde responsabilidad, es la misma gente que el día de mañana va a estar en la DIRNOPLU poniéndoles denuncia por incumplimiento de sus deberes. Uno, dos, ya para terminar. Otra situación importante, colegas, ya. Saben, la gente, colegas, hoy en día está retorcida, y es la verdad, colegas, ya sea con conocimiento o sin desconocimiento, ya con ignorancia. ¿Qué dice la gente? No, doctora, sí, mi marido se ha muerto, yo convivía nomás con él, pero parece que hay otras señoras que por ahí están, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quiero es que mi guaguita de 12 años haga la aceptación de herencia. Mi abogado me ha dicho que ya puedo hacer vía notarial. Sí, sí, señora, lo puede hacer. Ya, porque después quiero que vendamos la casa para que nosotros regamos nuestra vida en Santa Cruz con mi nueva pareja. ¿Puede hacer eso? No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque los papás, colegas, únicamente respecto a los menores de edad ejercen los actos de representación en la vida civil, actos de administración ordinaria, más no actos de administración extraordinaria. No pueden realizar actos de disposición si no es que existe la autorización de el juez de la niñez y adolescencia. Y el juez de la niñez y adolescencia da esta autorización cuando la venta se hace en casos de extrema necesidad para el menor. No es porque la mamá quiere hacer su operación, su liposcultura, o quiere pues rehacer su vida con un chango que de 25 años al que ha conocido por ahí. Que hay casos, colegas, cada caso y cada situación que se ve es increíble. Entonces, ¿qué tienes que poner en tu escritura pública? Eso más. Y a un notario, un abogado, casi me pega en la oficina. Y yo les digo, así voy a hacer, así, y ustedes no van a decir que no puedo porque eso dice la ley. Y el abogado, que qué le pasa, que usted se está atribuyendo competencias que no le corresponden, que usted no es quien para decir que mi clienta puede o no, pero no es que lo digo yo, doctor, lo dice el código, la ley 603. Usted vaya y pelee contra la ley 603 y interponga por recurso abstracto de inconstitucional contra la ley. A mí no me diga cómo yo puedo hacer mi trabajo, porque yo pongo lo que tengo que poner. Y colegas, ustedes, pienso yo, porque finalmente, como les digo, cada quien sabe lo que pone y lo que no pone, y también a lo que se arriesga, colegas, es de que la administración y disposición de los bienes se sujeta a lo que dispone el Código Civil, Código de las Familias y el Código de Proceso Familiar, ¿ya? Que los papás no pueden realizar actos de administración extraordinaria. Lo único que pueden hacer es el cuidado y la preservación del bien hasta que el menor cumpla la mayoría de edad, ¿ya? Otra situación, para terminar, es el tema de la renuncia, ¿ya? Ojo, no se puede hacer renuncia de menores de edad en sede notarial. Los notarios tenemos competencia para hacer la renuncia de herencia de mayores de edad, no de menores de edad. Si se quiere hacer una renuncia de menores de edad, entonces se tiene que acudir a la vía judicial para hacer la renuncia. Lo único que nosotros hacemos es la aceptación. ¿Por qué? Porque puede ser que el papá ya quiera hacer la renuncia del menor de edad porque tiene otro interés. ¿En qué? En que el papá herede todo. Entonces, hábilmente puede hacer la renuncia del menor de edad y después al día siguiente el papá aceptar en otra notaría. Por eso es que no se puede hacer la renuncia en vía notarial. Muy bien, colegas, ya son las 10 menos 10. Terminamos hasta esta parte para continuar mañana. ¿Tienen alguna duda, colegas, o todo está bien, todo está correcto? Doctora, buenas noches. Una Sí, consultita, por favor. dígame. La aceptación a la herencia en forma pura y simple puede Sí. hacerse de ambos padres, si ambos padres han fallecido, o cuál es su criterio al respecto, doctora. Mire, Gracias. se puede hacer, colegas, porque el sistema permite, ¿ya? El sistema, por ejemplo, cuando, perdón, un segundito, por favor. Un segundito, espérenme. Ay, mensajes. Un ratito. Ya, entonces les decía, se puede hacer la aceptación de herencia y o la renuncia de herencia de ambos padres en un mismo documento, sí, el sistema te permite, sí, ¿ya? Porque si ustedes cuando ingresan a registrar la escritura pública, dicen, ¿no? De cuyos o fallecidos, datos de los... Perdón, un segundito.
Perdón, un segundito. Ya, entonces, les decía, perdón, el sistema permite registrar a dos de cuyos, el sistema permite registrar a dos de cuyos en el registro del Simplu, sí, sin ningún problema, ¿ya? Pero tenemos que tomar en cuenta, bajo el principio de asesoramiento, la conveniencia de hacer este trámite en un, ay, pucha caramba. Ya, tenemos que analizar la conveniencia de hacer ese trámite en un solo documento o en documentos separados. A ver, ¿cuál es el criterio que yo aplico, doctora? ¿Ya? Si es que existen bienes en común, ya, digamos en el folio real están registrados. Ay, ay, Dios mío, que tengo un problema con mi chat y está ya, entonces les decía, colegas, si en el sistema está registrado, ay, caramba, pucha, me hacen perder. Denme un minutito, por favor, ya, un segundito, colegas. Ya, perdón, ahora sí, doctor, ahora sí, mil disculpas. Les decía, el sistema nos permite hacer el trámite de aceptación y de renuncia de herencia de dos personas, es decir, dos fallecidos, en un mismo trámite, sí nos permite, ¿ya? Pero tenemos que analizar el tipo de trámite, o mejor, la circunstancia del trámite, ¿ya? Es aconsejable hacer bajo el principio de economía, ojo, de economía, ¿ya? Si es que el usuario nos pide o nos expone que papá y mamá han fallecido, ¿ya? Y que papá y mamá tenían un único bien, que es una casa que estaba registrado a nombre de los dos, entonces, ¿es viable hacer el trámite? Sí, yo no le veo mayor complicación. ¿Por qué? Porque también es una realidad, colegas, de que obviamente no es lo mismo realizar dos aceptaciones de herencia porque implican dos gastos, dos pagos de servicios al notario por sus honorarios y dos pagos de alícuotos a favor del Estado, lo cual fácilmente puede implicar 1.500 bolivianos por cada trámite, es decir, 3.000 bolivianos. Y lo que también puede implicar de que el usuario presente la queja en la DIRNOPLU por la falta de asesoramiento, porque la ley no te prohíbe. Y si la ley no te prohíbe, aplicando el principio de economía, entonces en la dirección diría, doctora, pero ¿por qué usted está obligando, porque ese es el término, obligando al usuario a hacer dos trámites, cuando podía hacer estas solicitudes en un solo trámite, ¿no ve? Pero en caso que, por ejemplo, la mamá haya adquirido este bien antes de casarse con el papá, ¿ya? Por efecto de una aceptación de herencia y que el inmueble solamente esté registrado a nombre de ella, ¿ya? Y que posteriormente el papá, por ejemplo, haya prestado sus servicios en alguna institución y se tenga que cobrar algún tipo de beneficios laborales, etcétera, y o que el papá únicamente haya sido registrado como titular de una cuenta bancaria, ¿ya? ¿Ameritará hacer el trámite en un solo documento? No, no amerita, porque ahí sí se van a generar conflictos en las instituciones financieras, se van a generar conflictos en derechos reales, etcétera, y ahí sí, bajo el principio de asesoramiento, sería bueno explicar al usuario de que lo más conveniente es hacer por cuerda separada, vale decir, la aceptación de herencia de la mamá y la aceptación de herencia del papá por trámite separado, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una renuncia de herencia, ¿ya? En el caso de una renuncia de herencia, ¿ya? Donde el hijo quiera renunciar a la herencia de ambos padres, ¿ya? ¿Valdrá la pena hacer dos renuncias por separado? No.
en esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el que renuncia, renuncia a todo, ¿no es cierto? Entonces, si nos solicitan hacer el trámite de la renuncia de herencia de ambos papás en un solo documento, lo podemos hacer, claro que sí, sin ningún problema, sin ninguna eventualidad, lo podemos hacer, ¿ya? Por eso le digo, doctora, analiza las circunstancias y vea de qué, basada, no en lo que le dicen los usuarios, colegas, no se confíen, basadas en papeles, porque hay una frase que dice, no ve, las palabras vuelan, los escritos quedan. Y entonces pida usted los documentos de derechos reales, los documentos en los que se tenga que hacer el trámite de la aceptación de herencia, cuentas bancarias, etcétera, para analizar la pertinencia de hacer el trámite o por cuerda separada o bajo el principio de simplicidad y economía, los dos trámites en un solo documento notarial. Que, como le digo, el sistema, a ver, usted intente, el sistema le permite sin ningún problema. ¿Algo más? Gracias, doctora. Un placer. ¿Alguna otra pregunta, colegas, o podemos parar hasta aquí? Creo que terminamos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por su paciencia, a los organizadores por la invitación, como siempre, y el día de mañana nos vemos nuevamente para continuar con el desarrollo del módulo, ¿ya? Buenas noches, bendiciones, colegas, que les vaya bien. Buenas noches, doctora. Buenas Muchas noches. gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias.